Bien, entonces decíamos, ¿no? Vamos a conseguir el RM a través de la misma función de rendimiento que de cualquier activo, solamente que en este caso el activo es el índice de mercado. Y para observar el índice, vamos a utilizar índices como el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, dependiendo con qué mercado estemos trabajando. Entonces, la fórmula para calcular el rendimiento de mercado va a ser la raíz enésima de la multiplicatoria desde I hasta I de 1 más el rendimiento de mercado en I menos 1. ¿Ok? Entonces, para esto, ustedes van a ir tan atrás como se pueda en datos. Esto va a hacer que tu error estándar sea menor, pero tiene que ser antes de un cambio estructural. Entonces, si tú quieres determinar el RM de un país, tú vas a agarrar el índice de ese país y vas a tomar tantos datos como puedas, tantos datos como te sean posibles. Y vas a hacer esto de la multiplicatoria. Pero ojo, hay cambios estructurales. Cambios estructurales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un país, aunque se llame lo mismo, pues ya no es el mismo país. Por ejemplo, el 2006 en Bolivia, 1985 en Bolivia, el 52 en Bolivia. Todas estas son fechas importantes que han dado cambios macroeconómicos muy grandes, ¿no? en el país. Bien, entonces ya tenemos el RF, ya tenemos el RM. ¿Qué nos falta caracterizar? Nos falta caracterizar beta. ¿Ok? Entonces, beta es una medida de sensibilidad. Al riesgo de mercado. Entonces, te dice cuán riesgoso eres tú como empresa respecto al mercado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a poder calcular beta como la covarianza del activo I versus el mercado respecto a la varianza del mercado. Y a esta le vamos a llamar la primera forma de cálculo de beta, que es una forma estadística. Yo puedo hacer un cálculo regresional que me va a dar exactamente el mismo resultado de beta. Y yo voy a poder calcular beta de la siguiente forma. Si yo puedo graficar el rendimiento de mi activo respecto al rendimiento del mercado, y yo tengo una línea de puntos, yo voy a poder generar una regresión. ¿Estamos de acuerdo? Con un intercepto que yo le voy a llamar alfa y con mi pendiente que yo le voy a llamar beta. Y en esta regresión yo voy a tener que Y es igual a alfa más beta X. ¿Sí? Entonces, regresionalmente tú puedes calcular alfa de la regresión y beta de la regresión. Y obviamente beta va a corresponder a exactamente el mismo valor que estamos calculando acá. ¿Ok? Bien. Finalmente, pero no es muy corta la explicación, vamos a tener la tercera forma de cálculo de beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es beta? Vamos a interpretar beta como una medida de sensibilidad. Sin embargo, beta la vamos a entender como el conjunto de tres tipos de riesgo que son inherentes al riesgo de una empresa o de una industria.
¿ya? Entonces, en primer lugar, una empresa tiene que lidiar con riesgo de producto. En segundo lugar, la empresa tiene que lidiar con riesgo del apalancamiento operativo. Y en tercer lugar, con riesgo del apalancamiento financiero. ¿Qué es el riesgo del producto? El riesgo del producto tiene que ver con el tipo de bien que tú estás vendiendo. Si es un bien discrecional o es un bien no discrecional. O sea, si la gente realmente lo necesita o no lo necesita. Entonces, si el bien es un bien necesario, la beta va a ser muy chiquitita. Por ejemplo, el pan o la harina o la gasolina van a tener betas muy pequeñas, ¿cierto? El trago tiene betas muy pequeñas. No, mentira, el trago no, pero debería. Eh, entonces, si el bien es un bien de lujo, por ejemplo, no sé, pues relojes o cuestiones así, pues seguramente va a tener una beta más alta. ¿Sí? Entonces se entiende el riesgo del producto. El riesgo del apalancamiento operativo, ¿sí? Hace referencia a la distribución de costos fijos y variables. Entonces, si tú tienes un punto de equilibrio y tu punto de equilibrio está dado por costo fijo sobre el precio unitario menos el costo variable unitario, y esto te sale en cantidad, el equilibrio, mientras más grandes son tus costos fijos, más alto va a ser tu punto de equilibrio, más difícil va a ser que tú llegues a tu punto de equilibrio. Entonces, empresas que tienen un costo fijo muy grande van a tener una beta, van a tener un apalancamiento operativo muy grande y van a tener una beta más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Empresas que son muy pesadas, empresas que tienen mucho activo fijo, empresas que conllevan esto, van a tener más riesgo de quebrar cuando la economía se hunda. ¿Por qué? Porque no van a llegar a su cuota de pagar los costos fijos que tienen que pagar. ¿Sí? Lo que les ha pasado a los restaurantes, tienen un costo fijo que es el alquiler, no han llegado a sus cuotas, muchos han quebrado. ¿Sí? Entonces, la proporción de costos fijos respecto a tu costo variable, eso se refiere con apalancamiento operativo. ¿Sí? Y finalmente, el apalancamiento financiero se refiere a tu nivel de endeudamiento. ¿Ok? Entonces, el apalancamiento financiero se refiere a tu nivel de endeudamiento, ya sea a través de esto, ya sea a través de esto. Estructura de capital o, bueno, esto se llama razón de deuda. Y esto se le llama estructura de capital. ¿Ok? Entonces, si tú te fijas, si tú te metes en un negocio, eh, gran parte de estas variables están dadas por el mismo negocio en el que tú te metes. Si, por ejemplo, tú abres una panadería, ¿sí? El riesgo del pan está dado. ¿Sí? O sea, tú no estás poniendo el riesgo del producto, ¿no? Los marqueteros te van a intentar vender alguna cosa ahí, ¿no? De que, ay, no, mi pan es diferente. Pero el riesgo ya está dado. ¿No? Igual, la maquinaria que tú necesitas, que te va a producir depreciación, que es costo fijo, también está dada. Entonces, si esto, el total de esto, refleja la beta total de la empresa, una proporción de esta beta, que le vamos a llamar la beta mu, es compartida por todas las empresas que se dedican a lo mismo que vos, o por toda la industria. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense que en estos dos tipos de betas, tú puedes agarrar y decir, ¿cuál es la covarianza de IM? Ah, perfecto, lo único que necesito es sacar los rendimientos y de ahí saco las covarianzas. ¿Qué pasa si tu empresa no cotiza en bolsa? Si no cotiza en bolsa, no tienes precios. Si no tienes precios, no tienes rendimientos. Si no tienes rendimientos, no puedes calcular la covarianza. Entonces, no puedes ir por el método estadístico. Ah, pero no importa, me voy por la regresión. Voy a graficar los rendimientos y respecto a los rendimientos del mercado. Pero tu empresa no cotiza en bolsa, entonces no tienes precios, por ende no tienes rendimientos, por ende no tienes gráfica. Entonces tampoco podrías utilizar esta. Y tu alternativa es esta, que se llaman las bottom-up betas. Entonces, ¿qué te dice esta teoría? Te dice que si tú no tienes tu beta, no importa.
Lo que puedes hacer es sacar tu beta a través de un benchmark. ¿Por qué? Porque al menos parte de la beta de las empresas es compartida en una misma industria. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a agarrar y vas a observar una empresa que sí cotiza en bolsa y que se dedica a hacer lo mismo que tú haces. ¿Sí? A esa empresa la vas a agarrar y le vas a sacar su beta. Vas a poder hacer regresional, vas a poder hacer estadística, vas a poder hacer lo que quieras con eso. Entonces, lo primero es, sacas la beta de esa empresa que es parecida a ti. Una vez que haces eso, vamos a agarrar y le vamos a quitar, le quitamos la parte financiera. ¿Qué te va a sobrar de esa beta? Te va a sobrar solamente la beta 1000. A esta se le llama la beta Eso para- desapalancada. Y esta es la beta apalancada. Entonces, una vez que tienes la beta mu, que es la beta de toda tu industria, a esa beta mu tú le pones tu parte financiera. Entonces, le sacas la parte financiera del que te has prestado y le pones la tuya. ¿Sí? Y a eso se llama apalancar, bueno, desapalancar y apalancar la beta. Y yo voy a saber que una beta apalancada va a ser igual a una beta desapalancada por 1 más la razón de deuda corregido por impuestos. Bien, hemos avanzado como una bestia hoy día, chicos. Un montón, un montón. Honestamente no quiero seguir hundiéndolos con más. Creo que no es muy andragógico, ni pedagógico, ni nada. Seguir molestándolos con esto. ¿Dudas? Perdón, profesa, de la razón producto, ¿cómo se la interpretaría? Esa D, R, Si esta es tu empresa, estos son los activos, este es tu deuda, este es el patrimonio. ¿Cuánta deuda respecto al patrimonio tienes? sí. Ujú. Profe, yo tenía una duda con respecto a una parte del libro cuando muestra los rendimientos de las empresas chiquitas, las grandes, de los bonos. Ujú. Muestra rendimientos negativos. No sé exactamente cómo interpretar eso, por qué negativos. Porque han perdido plata, ¿no? Entonces, ¿te Pues, están cobrando algo así? no, o sea, tú has invertido 100, si ahorita vendes tus acciones vas a sacar solo 90. Y en el tema de bonos, En el tema de bonos, tú te has comprado el bono a 100, si lo tendrías que vender ahorita, lo venderías en 90. Estás perdiendo plata. ¿Cachas? Es el YTM, ujú, es como la TIR del bono. Entonces, es obviamente rendimientos negativos y eso se da porque las tasas de interés en el mercado han subido o porque tú como empresa has bajado de categoría. Entonces, o sea, un bono que antes era triple A y ahora es, no sé, un bono C, pues vale muchísimo menos en el mercado. Entonces, tú te lo has comprado en 100, pero ahorita lo puedes vender y liquidar en 70, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que tu rendimiento sea negativo. No sé si responde la pregunta, Carla. sí, responde. Más preguntas. Hemos avanzado. Si nos, Chicos. si nos pide que calculemos, digamos, un beta del mercado, nos tendría que dar el dato de las betas de la industria, ¿verdad? La beta del mercado va a ser M con M. La covarianza del mercado con el mercado sobre la varianza del mercado va a ser 1. Siempre. No, o sea, esta beta de acá, la beta desapalancada, perdón. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Si, digamos, tenemos que calcular la beta apalancada de alguna empresa,
para calcular la beta desapalancada nos tendrían que dar la beta de la industria, más o menos. No, lo que tú haces es, tú agarras y, por ejemplo, tú eres, no sé, ¿a qué te dedicas? A ver, ah, Digamos, no sé, tubería. no, tú eres una empresa de gaseosas, ¿listo? No sé, estas que vendían gaseosas medio raras, gypsies, no sé qué se llamaban antes, ¿no? Entonces, estas empresas no cotizan en el mercado. Entonces, ¿qué haces? Agarras y vas a una empresa que sí cotiza en el mercado, como Coca-Cola, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de Coca-Cola, sacas los precios, sacas los rendimientos de Coca-Cola, ¿cierto? Con los rendimientos sacas la covarianza de Coca-Cola con el mercado. Lo divides entre la varianza del mercado. Y con esto tienes la beta L de Coca-Cola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Entonces tú sabes que la beta mu va a ser entonces la beta L sobre 1 más D sobre E por 1 menos Dx. Despejas de tu fórmula nada más la beta mu, que es la beta desapalancada. Y con eso ya tienes la beta desapalancada. Y a esa beta desapalancada la vuelves a apalancar utilizando esta fórmula con tu D sobre E. Entonces, la desapalancas con el D sobre E de Coca-Cola y la apalancas con el D sobre E de Gypsy, digamos. Ujú. Y listo. Ay, ok. Una consulta más, doctor. Dime, dime. Eh, ahí TX, ¿cómo lo interpretaríamos o cómo lo calcularíamos? X es la tasa impositiva, ¿no? En este caso el IUE en Bolivia es el 25%. Ah, ya, gracias. Ese era el IUE, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. La tasa de impuestos corporativa en cualquier país. Mm. Bien, entonces recapitulando, hoy día hemos visto todo lo que es teoría moderna de portafolios, hemos visto la teoría de diversificación de Markowitz, a partir de esa teoría hemos derivado en Capital Market Lines a través de William Sharpe y su Sharpe's Ratio, y a partir de eso hemos derivado el modelo KPM. El modelo KPM tiene ciertas variables que la definen como RF, RM y beta. Hemos visto las tres variables que definen este modelo. ¿Sí? Bien, chicos, no los torturo más por el día de hoy. Tienen harto que leer, tienen harto que hacer. Los dejo tranquilitos. ¿Listo? A menos de que haya alguna duda, que con mucho gusto me quedo a responder todas las dudas habidas y por haber. Yo tengo una duda, Doc. Dime, Juan. En el gráfico de donde se mide el riesgo y la rentabilidad, ahí, ¿por qué tiene una forma de C? ¿Listo? Sí, Eh, bien, porque dado, digamos, un nivel de riesgo, parece que tiene dos rentabilidades. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se da esa forma? porque acordate que esta es la rentabilidad del portafolio. Entonces, cada punto sobre esta línea es una combinación de distintos pesos de dos activos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que si le das el 100% a un activo, te rinda menos, te dé el mismo riesgo que si le das 80-20, digamos. ¿Sí? Por eso es que a partir de este punto, que es el MB, estos puntos ya no interesan. ¿Sí? Y esta forma convexa, pero con pendientes positivas, ¿sí?
te refleja la relación directa que hay entre el riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Ujú. ¿Sí? No te preocupes, la vamos a construir entera esta frontera para que estés tranquilo, con datos reales además, ¿no? Cuando hagamos portafolios. Listo, gracias, Doc. Listo. Bueno, muchachos, ha sido un placer de nuevo verlos. Nos vemos el día de mañana. Está bien, profesor. Hasta mañana. Muy bien. Mañana. Hasta mañana, Doc. Cuídense. Chao, chicos.